Estas frases fueron, a ver si las podemos ver en pantalla, los que ven por las pantallas que están a mi derecha y a mi izquierda lo pueden ver mejor. Estas frases dice así: la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, una revisión de la Biblia, dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, dice ahí en la pantalla. ¿Y quién fue el que exclamó esta frase? Jesucristo. ¿A quién se la dijo? A uno de los malhechores que había creído en él en ese momento. La tercera palabra, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. No era más que Jesús pidiéndole a uno de sus discípulos, llamado Juan, que cuidara de su madre María. La cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otra revisión y en un idioma, o sí, puedo llamar que era dialecto o idioma, el arameo, que también Jesús hablaba, decía: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra, tengo sed. La sexta, todo está consumado, o también la conocemos como consumado es. Y la última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escucha lo que te voy a decir. En estas dos últimas frases que tienes ahí en pantalla está nuestro presente. Y si para los demás es una tradición, el día de hoy, y así la celebran, y así la festejan, y así la representan, para nosotros todo esto tiene sentido y cobra vida. La crucifixión comienza al mediodía y el desenlace de su muerte dura 3 horas aproximadamente. Él ha sido colgado en la cruz. De repente, una densa oscuridad, ¿te puedes imaginar eso? Una densa oscuridad horrible. Fue horrible. Se cernía sobre el Calvario y se prolongó durante 3 horas. Como a las 3 de la tarde, el sufrimiento fue llegado a su fin. Jesús gritó con un abandono de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el grito amargo de la víctima divina al experimentar los pozos amargos de un sufrimiento espiritual como el Cordero de Dios que Él era. Jesucristo era el Cordero de Dios. Jesús fue voluntariamente a la cruz por su vida, por la redención de la raza humana. Nadie lo obligó. Él lo hizo de una forma voluntaria, por ti y por mí. Está más allá de nuestra capacidad humana de entender la profundidad de su sufrimiento espiritual y físico en esas 3 horas. Él era el Hijo abandonado de Dios en la comunión temporalmente rota con su Padre Celestial. ¿Por qué digo esto? Que se rompió temporalmente la comunión entre el Padre y el Hijo. Porque Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad y Dios es santo. El sufrimiento de Jesús fue tan terrible que Dios lo ocultó de los ojos de la humanidad. Esa humanidad que no quiso entender, de esa humanidad que no lo quiso reconocer, que no quiso relacionarse con Él. En pocas palabras, que no creyó en Él. Dice Mateo 27 al 45, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde,
Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lama sabactano. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Así lo dice Mateo 27:50. Él exclama: consumado es, todo está terminado. Consumado es. En ese momento la obra de redención se ha completado. Nada fue dejado de hacer. Fue un grito de triunfo y victoria, con una voz fuerte de un conquistador que gritó: ¡hecho completo! ¡Hecho completo! El trabajo que vino a hacer en su encarnación se completó en su totalidad. La obra de la redención fue perfeccionada y nada más había que hacer por cualquier persona. Nada más se tenía que hacer. Estaba todo completo. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Jesús envió a su espíritu de regreso al Padre. Su muerte fue un acto libre de la voluntad de un hombre que entrega su espíritu a Dios. Lo vuelvo a repetir: su muerte fue un acto libre de la voluntad de un hombre que entrega su espíritu a Dios. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. De él mismo lo quiso hacer en su libre voluntad. Jesús murió como un vencedor. Era un grito triunfal de victoria. Era un grito triunfal de la victoria que había alcanzado por cada uno de nosotros. En ese momento horrible, tanto Mateo, Marcos y Lucas, 3 libros que están al principio del Nuevo Testamento. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que el espeso velo o la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Mateo 27:51, que tenemos ahí en pantalla, dice: entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Otra revisión dice así: al instante el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Vamos a ver un video. Les ruego que pongan mucha atención, está en inglés. Vamos a hacer un intento, aparecen las letras abajo. Por favor, te pido que en el antiguo templo judío un gran velo bloqueaba el acceso al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Era un recordatorio constante de que el pecado nos separaba de Dios. A nadie se le permitía entrar excepto al sumo sacerdote, y en ese entonces solo una vez por año, en el día de la redención, el sumo sacerdote traspasaba el velo para ofrecer un sacrificio por los pecados de Israel. Esto continuó por generaciones, porque el sacrificio nunca pudo ser lo suficientemente bueno. Afortunadamente, era solo una sombra de lo que habría de venir. Hace 2000 años algo cambió. Un nuevo sacrificio se ofreció, un sacrificio perfecto, un sacrificio final y para siempre. Jesús entregó su vida por nosotros. Él pagó el precio definitivo para que los pecados de todos los hombres pudieran ser perdonados. En el momento de su muerte, el gran velo del templo, el mismo que representaba siglos de separación de Dios, se rasgó. Se rasgó en 2, de arriba a abajo, mostrando que la era de la separación se había acabado.
De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Esta cortina que ustedes vieron en el video era realmente sorprendente. Era enorme. Tenía 9 metros de ancho por 18 metros de alto, 8 centímetros de espesor. Realmente era gruesa. Estaba hecha de lino fino torcido. El que se hubiera desgarrado de arriba abajo en el momento en que Jesús murió fue un suceso sobrenatural, porque ninguna mano humana lo hubiera podido hacer, ya que había sido hecho de una tela duradera y resistente. ¿Qué significado tenía este velo? Haciendo el recuento, desde que Adán y Eva pecaron, había una separación entre la humanidad y Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. La humanidad, como lo vimos en las reuniones pasadas, cuando Aarón nos explicaba, celebrando la casa, también estos días con Ivette, con Laura, también veíamos esta parte. La humanidad se independizó de Dios. Dios desde el Antiguo Testamento diseña un plan de rescate y busca acercar a la humanidad a Él. Pero ¿qué pasaba? Entre más buscaba Dios acercar a la humanidad de Él, la misma humanidad más se alejaba de Él. La rasgadura del velo del templo no es algo que se trate con ligereza, como lo vemos ahí. Sí, creo que sí pasó. Creo que así dice, ¿cómo se llama ese libro? Las Escrituras, la Biblia, creo que así dice. No es para que lo veamos con tanta ligereza, para pensar que se había partido en dos por alguna manera accidental. Sin embargo, en el instante en que la persona de Jesús fue rasgada por la muerte, el grandioso velo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en dos. ¿Qué significaba eso? Significaba mucho más de lo que podemos imaginar. A partir de esa hora, todo ese tipo de sistema de ceremonias religiosas había llegado a su fin. Lo repito, todo ese tipo de sistemas de ceremonias religiosas había llegado a su fin. Las ordenanzas de un sacerdocio terrenal fueron rasgadas con ese velo en señal de la muerte de la ley ceremonial. La dispensación legal había terminado. La dispensación legal, las leyes, habían terminado. El velo rasgado parecía decir: a partir de este momento, Dios ya no habita más en la densa oscuridad del lugar santísimo, y no brillan ya más con los querubines, porque también en el velo estaban tejidos figuras de querubines que representaban al oriente del Edén, donde había comenzado todo, y que mantenía a la humanidad lejos de la presencia de Dios. El recinto especial ha sido abierto. El recinto especial ha sido abierto, y ya no hay un santuario interior en donde solo se podía entrar, donde solo podía entrar el sumo sacerdote terrenal. Las expiaciones y los sacrificios que servían de tipo han llegado a su fin. La rasgadura del velo representó y representa el camino a todos los creyentes. La rasgadura del velo representó y representa actualmente el camino a todos los creyentes. Abrió el espacio para que todos los creyentes puedan entrar, para que se acerquen a Dios y tengan comunión con Él. Ahora podemos entrar al lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Jesucristo, que es el camino nuevo y vivo. Ya no hay ningún velo para permanecer a distancia y con miedo. Acércate. Acércate con una certeza de fe. El velo está rasgado. El acceso está libre. Ven con la libertad al trono de la gracia. No permitas que nada impida tu entrada. La ley ha sido abolida. El infinito amor te invita a acercarte a Dios. El velo también significaba el pecado que nos separaba. Separación entre Dios y el hombre. Jesucristo mismo, con su muerte, quitó ese impedimento. Tan solo es venir ante Él, amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe, amigos que nos acompañan en esta tarde. Tan solo es venir con una actitud de fe. Tan solo es venir y declarar nuestras faltas. Porque con el derramamiento de su sangre preciosa es limpiada nuestra vida. Con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es limpiada nuestra vida. Dice Hebreos 9, 22 al 28 y va a estar ahí en pantallas. Hebreos 9, 22 al 28, y quiero que vayas conmigo en la lectura, porque también estos versículos nos van a decir mucho y no quiero que te pierdas. Quiero que por favor vayas leyendo conmigo, que me vayas siguiendo con tu mirada en las pantallas, pero que no leas por leer, sino que haya un entendimiento de lo que estás leyendo. Dice Hebreos 9, 22 al 28. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso era necesario que Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario y derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Nos habla de los muebles, de los objetos que había en el tabernáculo. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra al lugar santísimo con sangre ajena, como lo vimos ahí en el video, de machos cabríos, de vacas, de becerros. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Hebreos 9, 22 al 28. En la muerte de Jesús, como lo vemos ahí en Mateo capítulo 27 a partir del versículo 45, sucedieron hechos sorprendentes, sucedieron hechos milagrosos, como lo que puede pasar
hoy aquí en este día, si tú así lo quieres. Pasaron 3 hechos sorprendentes, milagrosos. 1, hubo tinieblas sobre toda la tierra. 2, los muertos salieron de las tumbas. Hubo resurrección. En ese momento, no tan solo hubo oscuridad por 3 horas, sino los muertos salieron de sus tumbas y hubo resurrección. Se presentaron ante sus familias. Y tercero, el velo se rasgó. Fueron estos 3, por mencionar 3 hechos sorprendentes y milagrosos que sucedieron en ese momento, pero que también pueden suceder el día de hoy aquí con nosotros. Así llegamos todos a este lugar. Así llegamos todos, como con un velo, con oscuridad, sin entendimiento del amor de Cristo. Algunos cegados, otros con mucha religiosidad, con problemas existenciales, con apatía, con indiferencia, como que venimos obligados. Como si hubiera una separación entre Dios y nosotros. Pero cuando es quitado este velo, cuando es quitado este velo, hay claridad. Y no tan solo hay claridad, puede haber resurrección. Y tú vas a decir, ¿a qué resurrección usted se refiere? Muchos vienen como muertos en vida, con una tristeza que no pueden con ella, con una desorientación psicológica tremenda, con apatía. Otros traemos una enfermedad y algunos una enfermedad incurable, otros con depresión, otros con ansiedad. Hoy puede haber una resurrección. Hoy puedes salir de tu estado de muerte a vida, si tú así lo quieres, si tú así se lo permites a Jesucristo. Esas tinieblas pueden quitarse, pueden ser esparcidas en un momento. Esa confusión mental que a veces traemos, que no sabemos si estamos en lo correcto o no, hoy puede quitar esa confusión. Pueden quitarse esas tinieblas. Puede haber resurrección, pero es necesario que te quites el velo. Es necesario que por iniciativa propia, porque Jesús entregó por voluntad propia, entregó su espíritu por voluntad propia. Es necesario que tú lo hagas por voluntad propia, no porque te sientas obligado, no porque te lo pidamos, es porque tú debes de tomar la decisión. En muchas cosas puede haber confusión en tu corazón, pero yo te invito a que le des una oportunidad a Jesús, y que simbólicamente te quites el velo y le permitas a Jesús encontrarte. Permítele a Jesús que te encuentre, y tú también decides ser encontrado.
busca un acercamiento y entonces que se realice un milagro, un hecho sobrenatural en tu vida y puedas resucitar a un cambio de vida, pasar de muerte a vida espiritual. Yo invito en esta tarde a todo aquel que esté confundido, triste, enfermo, desalentado, que ya no puede más con su vida, que ya no puede más con su vida, que ya no puede más con su pecado, que en este momento invite a Jesús, que invite a Jesús a entrar a su vida, que desgarremos el velo que por mucho tiempo nos ha impedido tener un acercamiento directo con Jesús. A lo mejor en algún momento tú también dijiste: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me escuchas? Pareciera que ya no puedo escuchar tu voz. Me siento olvidado. Te pido, pareciera que no me escuchas. Pero yo te digo, todo está hecho. Consumado es. Consumado es. Ya no hay más velo. Y ahora encomienda tu espíritu en las manos del que todo lo puede y te ama. Si en esta mañana hay alguien que necesita del amor de Jesús, que necesita que Jesús venga a sanarle, venga a quitar todo conflicto mental, venga a quitar todo conflicto espiritual, yo te invito a que te pongas de pie. En este auditorio todos necesitamos de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que no necesita de Dios. Todos en algún momento nos hemos sentido olvidados, nos hemos sentido afectados, nos hemos sentido como perdidos, como extraños. Pero hoy quiere Dios hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios quiere resucitarte. Hoy quiere que tú cambies de tu estado de muerte a un estado de vida espiritual. Hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy quiere quitarte ese velo que por mucho tiempo te ha afectado, que por mucho tiempo te ha cegado, que no te ha permitido acercarte a Él con libertad. Ya no hay nada que nos afecte. Esa oscuridad fue disipada. Ahora podemos entrar libremente hasta el trono de su gracia.